primer lugar, daros la bienvenida y agradecer vuestra presencia en el inicio de este nuevo curso de la Escuela Social de Tudela y la Ribera, que como todos los años su apertura corresponde a Guillermo Mújica. Buenas tardes, Guillermo, y gracias una vez más por estar aquí. Antes de dar la palabra a Guillermo y de forma rápida, para no consumir su tiempo de ponencia, la Junta de la Escuela queremos comunicaros las novedades y próximos eventos a los que os invitamos a asistir. En primer lugar, como veis en este cartel, está la dirección de la nueva página web de la Fundación. Ha sido una de las metas que nos proponíamos en la Junta para lograr dar más difusión a la Fundación y su escuela social. Lógicamente, la web es para potenciar ambas, para que pueda servir a las personas que por lo que sea no puedan asistir y participar en directo, para difundir y tener más fácil acceso a sus contenidos y profundizar en ellos, etc. En concreto, la ponencia de Guillermo de hoy, que la mandó por anticipado, bueno, pues la tenemos en papel, pero ya está colocada en la página web. Si no llegan las copias, dejaremos una abajo en la librería, pues ya van a hacerse, pues merece la pena porque aparte del contenido que es profuso, tiene un montón de citas. Bueno, yo creo que merece la pena el agotar la lectura. Bien, lo que no quisiéramos con la página web es que repercutiera negativamente en la asistencia presencial a los cursos. La puesta en marcha de la web y su mantenimiento posterior ha sido y es posible por el trabajo totalmente desinteresado de Fernando Pascual, del Departamento de Nuevas Tecnologías de la ETI. Queremos desde aquí darle nuestro más especial agradecimiento. Creo que ya tenéis o podréis recoger a la salida, mejor, el programa de África Imprescindible, que entre los días 8 al 19 de octubre organiza en Tudela diferentes actos, exposición de fotografía, una charla, cine y una jornada como de música, o sea, hay un acto de música, a los que también os recomendamos que asistáis. También pediros que el próximo 20 de octubre, sábado a las 12:30 en la Plaza Nueva, apoyéis la concentración por la erradicación de la pobreza. Se celebra el 20 porque el 17, como coinciden tantas cosas, pues no es posible. El 17 de noviembre, sábado, tendrá lugar por la mañana una jornada sobre profundización en la economía, con el economista Gabriel Flores, a la que también os invitamos y sobre la que se ampliarán los detalles próximamente. Y cerrando este apartado, la Junta hacemos una especial llamada a asistir a los talleres del día anterior a las ponencias del curso. La asistencia viene siendo muy reducida. Sin duda se debe a que las personas que estamos no somos capaces de darle un contenido atractivo y de interés, por lo que también solicitamos la ayuda de personas con cierta experiencia pedagógica y de trabajo en grupos. Si no somos capaces de revitalizar e impulsar los talleres, nos tendremos que plantear muy a nuestro pesar el abandonarlos. Y ya pasa lo que nos trae aquí. Este nuevo curso tiene como línea directriz por otro abordaje de la crisis hacia una sociedad nueva. Y el tema de hoy es respuesta dominante a la crisis. La disyuntiva o combinación austeridad-crecimiento es razonable, viable, suficiente y satisfactoria, y es a cargo de Guillermo. Guillermo no necesita presentación, es sobradamente conocido aquí y en otros foros, pero sí quiero decir algo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos. Guillermo es la piedra angular de la escuela. Su preparación y trabajo es fundamental e imprescindible para que la escuela siga siendo una realidad y esperamos que lo siga siendo por muchísimo tiempo. También, sin nombrarlas, pienso en otras personas que han estado y siguen estando manteniendo e impulsando la escuela y que son como la argamasa que une las piedras que forman el cimiento del edificio de la escuela social. Nada más, el mayor deseo de la Junta de que el curso sea provechoso y nos sirva para ir logrando una mayor coherencia en el actuar de nuestras vidas. Doy la palabra a ella. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. De piedra imprescindible, nada, sin el grupo de hombres y de mujeres y hombres que están ahí en el equipito que prepara esto desde hace años ya. Pues sabéis que no sería posible. Y hay personas que también han sido muy importantes para la escuela y que ya no participan en ella y cuyo nombre pues lo tenéis muy presente. Y respecto a eso de que
que siga siendo una piedra, ¿no?, más en este modestísimo edificio que es la escuela, por poner esa imagen. Pues el otro día hablaba con una persona, no voy a mencionar el nombre, pero para mí muy importante, y ella estaba en Estados Unidos, y hablábamos, y me dice: ¿y tú cuántos años tienes? Le digo: yo ya 71 bien cumplidos. Y le digo: ¿y tú? Oye, ¿tú cuántos años tienes? Me dice: 84. Y el tío estaba rabioso de que con 84 años no podía estar ahora en Brasil dando una conferencia que la va a dar por videoconferencia, porque se había caído y la pierna buena, porque la otra la tiene mala con no sé cuántas operaciones, la pierna buena pues la tenía mal, ¿no? Y le digo: ¿cómo pasan los años? Y me dice: no, te equivocas, los años ya no pasan, los años se quedan. Bueno, pues eso, que los años van pasando, pero también van quedándose. Bien, como en lo que he escrito y he entregado, y supongo que algunos ya habréis tenido acceso, otros vais a poder tener acceso, ¿no?, como decía Jesús, pues desarrollo el tema mucho más que lo que voy a exponer aquí. Aquí me voy a limitar a dos apuntes previos a modo de pequeña introducción y luego dos partes. En una parte vamos a analizar muy someramente, en realidad dudo que ahí os pueda decir algo nuevo, ¿no?, porque por tanto como se nos ha hablado, hemos escuchado, hemos reflexionado, hemos discutido sobre la crisis, no digo yo que ya todos tengamos un máster, pero casi, ¿no? Y por tanto yo estoy seguro de que, como voy a limitarme a señalar unas cuantas cosas, entiendo que simples, que comprensibles, pues en esa primera parte no creo que vaya a dar nada nuevo, además las pondré muy sintéticamente. Y en la otra parte, quizás ahí pueda haber algo un poquito más nuevo, es una nueva mirada sobre la crisis que nos lleva a un nuevo diagnóstico y mirada de la que se perfilan, a mi modo de ver, una serie de ejes o anclajes que, desde mi punto de vista, son muy importantes a la hora de pensar en salidas, en nuevas salidas. Cuando hablamos de alternativas, pues a mí se me antoja que las alternativas van a tener que ir por donde apunta esta nueva mirada, ¿eh? Bien, entonces, yendo a esos dos apuntes que yo decía introductorios, pues el primero sería crisis en singular o crisis en plural. Ya lo sabemos, ¿no? Bien, justamente hace 2 días, en el Foro Gogoa de Pamplona, nosotros teníamos la visita y la exposición de Josep Ramoneda, al que le habíamos encargado como tema justamente esto, las otras crisis, ¿no? Porque la crisis tiene múltiples vertientes, múltiples dimensiones, una de ellas es la económica, y siendo tan decisiva como lo es, y tan determinante para muchas cosas, ¿no?, y en su concreción tan trágica para muchas personas como lo que es, sin embargo, no es la única vertiente de la crisis, como es fácilmente comprensible, porque ya hace años que importantes observadores de la realidad social, al menos en mi consideración lo son, personas que al menos a mí a lo largo de mi vida y de mi trayectoria me han merecido mucho crédito, ya venían hablando de crisis de civilización, de crisis de tiempo histórico. A fin de cuentas es un modelo de civilización lo que caracteriza un tiempo histórico, de crisis epocal, crisis de época, ¿no? Y tan importante
como pudo ser el paso de la Edad Antigua a la Edad Media, de la Media a la Moderna, o de la Moderna a la que llamamos contemporánea, y que estaríamos en el umbral como de una crisis de época. Una civilización, un tiempo histórico, tiene muchos aspectos, ¿no? Comprensión de la persona, del mundo que le rodea, de la relación entre ambos aspectos, dimensiones éticas, etc. Por eso la crisis, decía Ramoneda con mucha razón, es crisis antropológica, es crisis cosmológica, es crisis ética. La ética, en el fondo, no es más que la traducción en valores, fines y pautas normativas de vida, lo que es nuestra concepción antropológica y cosmológica y de la relación entre ambas, ¿no? Crisis ética, por tanto, crisis social, de modos de vida y de relación, crisis política, crisis cultural y crisis económica. De eso voy a hablar yo una vez más, de la crisis económica. Pero antes de entrar, un segundo punto introductorio era que de arranque, a mi parecer, podemos decir que, bueno, con todo lo malo que la crisis está teniendo para muchas y para muchos, sin embargo, nos está dejando ya algunas cosas positivas. Y yo voy a señalar 3 cosas positivas que yo creo que la crisis nos está dejando. En primer lugar, el fracaso de la dogmática neoliberal. Y digo dogmática aposta, porque las afirmaciones, los principios, los criterios del neoliberalismo yo creo que son muy dogmáticos, ¿no? El fracaso de la dogmática neoliberal, eso de la mano invisible del mercado, ¿no? Que dejado a su plena y total libertad, ¿no? Pues poco menos que nos va a llevar a todos a un orden equitativo y justo y feliz. Bueno, pues ya vemos que no. Lo del mercado libre como la fórmula mágica, ¿no? Para obtener la verdadera distribución y redistribución de los bienes, etcétera, etcétera, bueno, ni hablar. Lo de cuanto menos intervención del Estado, mejor, ¿no? Y resulta, van ellos y son los primeros que le piden al Estado que intervenga, y vaya si está interviniendo, pero a su favor, y para poner un poco, para salvarles, el que nosotros decimos, para salvarles el culo y lo que haga falta, ¿no? Al gran capital financiero y financiero especulativo. Me recuerda lo que mis hermanos mayores, yo no estaba en la mili, mis hermanos mayores sí, y como muchos de los que habéis estado en la mili tenían cantidad de anécdotas, ¿no? Una de las anécdotas que contaban era que un sargento de reenganche, pues en esas clases teóricas, ¿de qué serían, no? Bueno, pues yo os voy a decir, por ejemplo, una de ellas, al menos uno de los aspectos, ¿no? Que decía, sí, vosotros, los jóvenes, estudiantes, sí, mucho que viva Mao, arriba Ho Chi Minh, pero luego terminéis la mili y los estudios y a poner el cazo, les decía, ¿no? Pues es lo que hace el neoliberalismo. Mucho fuera del Estado, ¿no? Cuanto menos intervención, mejor, pero cuando se las ha visto moradas, enseguida a poner el cazo al Estado y a pedir al Estado que intervenga lo más posible, ¿no? El fin de la historia, la famosa frase de Francis Fukuyama, ¿no? Que estaría representado ya, el cenit de la historia habría sido alcanzado ya por la gran potencia de Estados Unidos. Los demás, todos los demás países ya no tenemos que hacer otra cosa que seguir el rumbo que este país mesiánico nos habría marcado a todos Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis Estados Unidos en este momento
tiene 150 millones de pobres y cerca de la mitad de la población está por debajo de la media de la renta, de lo que es la renta per cápita, ¿no? Primer punto. Segundo punto que hemos aprendido: el poder, más que el poder, yo diría la fuerza de la realidad, como gran argumento crítico y que desnuda pues también las grandes falacias. Contra la realidad no se puede decir, no se puede hacer nada, no se puede argumentar nada. ¿Qué vas a argumentar tú contra la realidad? La realidad es lo que deja al rey o al príncipe desnudo, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo el peso de la realidad, y que la realidad es el gran argumento que hay que esgrimir por encima de cualquier ideología, porque a fin de cuentas ninguna ideología vale nada, ¿no?, si no arranca de ahí, de la realidad. Y entonces la importancia de la realidad, lo que está pasando efectivamente, ¿no?, es un segundo punto que yo creo que la crisis nos está trayendo, ¿no? Un tercer punto: un nuevo sentido común sobre la economía, un nuevo sentido común popular, social, en las grandes mayorías sociales. Poco a poco yo creo que se va abriendo espacio un nuevo sentido común, una economía que no sirva ante todo para que las personas vivan mejor y el medio vital del que las personas viven sea sustentable. Bueno, esa economía, ¿para qué la queremos? Esa economía no es ni racional, para empezar, ni eficiente, por supuesto, ni sería una economía que merece tal nombre, justa, ¿no? Una economía justa, desde luego, no merece tal nombre. Entonces yo quiero apuntar al menos estas tres cosas que es bueno que vayan calando, ¿no? Porque a veces pensamos que la economía es algo muy difícil y tal. Stiglitz tiene una frase genial, lo dice además así, como de pasada y con toda sencillez. Dice: la economía es muy sencilla, ¿no? Todos sabemos, y lo dice así, todo el mundo sabe lo que haría falta para que pudiéramos tener una sociedad un poco más justa y un poco más equitativa. Lo dice con toda naturalidad, y dice: todo el mundo sabe lo que habría que hacer para tener una sociedad más equitativa y más justa. Bueno, eso es economía, claro. Bien, vamos pues entonces a la primera parte, las dos vías de salida a la crisis, al menos en el debate dominante, que suele ser el debate político y el debate mediático. En el debate político y el debate mediático, a menudo, se centra la polémica y el contraste entre estas dos vías, la vía de la austeridad y la vía del crecimiento. El dilema sería: ¿qué hacemos? ¿Ajustar para poder luego crecer, o crecer para poder ajustar? Todos los que se centran en este debate, y digo los que se centran, no tanto los que miran un poco más allá, que pasan más rápidamente sobre él, pero todos los que se centran en este debate suelen añadir más o menos la misma expresión, ¿no? Una sabia combinación de ambas vías, una sabia combinación. Yo os he de confesar que, por más que me he empeñado por ver en qué consiste esta sabia combinación, no la he encontrado en ninguno, porque como suele ocurrir en estas polaridades, austeridad versus crecimiento y otras parecidas, análogas, normalmente cada cual pone el acento en un polo, ¿no? Pone el acento básicamente en un polo. Y como os digo, yo no he encontrado nada
ninguna fórmula ni cosa que se parezca a lo que sería una sabia combinación de ambas cosas, que me parece, por otra parte, además, que van por caminos tan distintos que yo no sé hasta qué punto sería posible. Bueno, la vía de austeridad es la neoliberal que se nos está aplicando aquí, que se está aplicando en los países del sur de Europa y que ya sabemos en qué consiste: congelaciones salariales, recortes presupuestarios, supresión, por ejemplo, de la paga extra, grandes reformas laborales, etcétera, 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 ¿no? Adelgazamiento y debilitamiento cada vez mayor del estado de bienestar, con sobre todo sus aspectos más importantes, como pueden ser la educación, la sanidad y la protección social, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo, pues, con el fin de ahorrar y delimitar el déficit, por un lado, de no sobrepasar un tope de déficit. En Navarra ya lo hemos sobrepasado, la prevista para todo el año ya lo hemos sobrepasado, y luego para poder pagar, pues, los intereses de los créditos o los préstamos bancarios, ¿no? Para así, supuestamente, poder ser gentes de confianza, tan de confianza que en cuanto Rajoy nos metió el primer paquete de ajustes, Fitch rebajó la nota a España, al Estado español, ¿no? Ya veis qué confianza. Rebajó la nota porque además la conclusión es bien interesante, o el argumento es bien interesante, porque esas medidas iban a provocar mayor recesión. Inteligentes los tíos, ¿no? Bien, ajustes. Algunos calculan que la mitad de lo ahorrado con todos estos ajustes sirve para pagar los intereses de la deuda, y la otra mitad para pagar los subsidios del desempleo que las medidas generan, ¿no? Bien, yo en principio diría que, así hablando en términos generales, que algún tipo de austeridad sí que muchos, yo pienso que conviene, ya convenía desde hace mucho tiempo, desde antes de la crisis, que algún tipo de austeridad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Deberíamos hacer, por muchas razones, por una razón antropológica, porque más allá de ciertos niveles de satisfacción y de consumo, no necesariamente tener más o tener acceso a más produce mayor felicidad, ¿no? Y luego porque no somos gente meros consumidores, ¿no? Que trabajamos para consumir, y una vez que hemos consumido necesitamos trabajar más porque siempre hay, en fin, por una razón ecológica, un planeta en peligro, y por una razón ética, porque hemos estado en alguna medida devoramos lo que otros necesitan, aunque sobre esto yo luego ya haré en su momento haré una precisión, porque yo no comparto la idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Más bien, como nos han recortado las posibilidades de acceder a cosas que nos correspondían y a las que teníamos derecho, hemos tenido que recurrir al crédito. Pero eso lo explicaremos un poquito mejor después. Bien, me voy a detener un poquito en lo que sería mi valoración muy rápida, desde luego la voy a hacer, mi valoración de la vía de austeridad. Económicamente ineficiente, para empezar. Lo expresa muy bien Joaquín Estefanía en un artículo, dice:
después de la aplicación de todas estas medidas, el déficit se dispara, la deuda se incrementa, la inversión no fluye y el paro aumenta. Por tanto, económicamente ineficiente, genera más depresión y recesión. Socialmente genera pobreza, para empezar. Habríais leído en la prensa, yo tengo el informe y me he metido un poco a leer el informe del Observatorio sobre la pobreza y la exclusión en España de Cáritas Española, el informe que emitió a finales de septiembre. Bueno, una de las conclusiones es: la pobreza ha aumentado, se ha intensificado, es decir, profundizado, y lo malo es también que se ha cronificado. Los tres aspectos. No solo está generando mayor pobreza, más intensa y más crónica, sino que incluso de las capas medias, lo dice también el informe, lo recoge, cómo se van empobreciendo, va generando mayor división social y con el peligro de ir poco a poco socavando y destruyendo algo que es fundamental, que es la cohesión social. La cohesión social, ¿no? Por ejemplo, para una democracia las capas medias son fundamentales, en definitiva, son las que sustentan, son las que sustentan verdaderamente un sistema democrático. En el tercer mundo, ¿por qué las democracias ha sido muy difícil que se implantaran? Y cuando se han implantado, bueno, ¿de qué manera y con cuántos vaivenes van sobreviviendo y tal? Porque no hay unas clases medias consolidadas. Y hay divisiones, hay sociedades con una polarización extrema, ¿no? Y ahí la democracia es muy difícil que funcione. Pero bueno, pues están debilitando la cohesión social, esta vía. Éticamente es injusta, porque carga el peso fundamental de la crisis sobre las mayorías sociales que no la han provocado. Y es además ilegítima. ¿Por qué? Porque es una vía cuyo objetivo está en saldar una deuda que es odiosa, y digo la palabra odiosa en el sentido académico del término. Es una deuda que en buena parte ha sido fruto de fraudulencias, de corrupciones, de derroches, bueno, y por eso algunos, Juan Torres, por ejemplo, y otros, dirán, no, aquí es lo que hay que solicitar a un grupo de gente independiente que audite internacional, que audite la deuda española, que separe lo que es deuda más o menos pagable de lo que es deuda odiosa, ¿no? Y la deuda odiosa pues no se paga, y el resto de la deuda pues o bien se reestructura o bien, si es que consideramos que hay recursos, se cancela, ¿no? Por tanto, jurídicamente hay buena parte de esa deuda que es ilegítima, y encima además es una deuda que se ha adquirido sin consultar a nadie, al menos en un sentido de participación democrática, ¿no? Que podamos decir que hemos tenido algo que ver. Y políticamente es inaceptable por la primacía de la economía sobre la política, de lo que es la deuda sobre la ciudadanía, sobre las personas, etc. Políticamente es inaceptable también porque está suponiendo un cambio de modelo. Porque ya me diréis, al ritmo que vamos, cómo se compagina eso con un Estado social y con una democracia social. No digamos ya estado de bienestar.
Por tanto, esa es mi valoración de la vía de la austeridad. Y de la vía del crecimiento, ¿qué decimos? Bueno, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de políticas activas destinadas a propiciar la inversión, a crear empleo, por tanto, a activar la demanda, sobre todo en servicios, digo sobre todo en servicios para los autores que apuestan un poco por ahí, algunos de los cuales ya conocemos, y sus libros, algunos de sus libros se han extendido bastante. Yo os pongo algunas citas ahí en mi charla. Obviamente ahí el Estado tendría un papel activo en el impulso a esta vía de crecimiento. Ahora, esta vía plantea de entrada tres dificultades. Nos plantean inmediatamente tres dificultades. Quienes no están por ella nos plantean estas tres dificultades. En primer lugar nos dicen, no hay dinero. Y si no hay dinero, ¿cómo invertir? ¿No? Que parece de cajón, parece de perogrullo, ¿no? De sentido común. No hay dinero. Pero claro, a esto, ¿qué es lo que hay que responder? Pues los expertos, no hace falta ser muy experto. Yo no lo soy, yo no soy nada experto. Pero yo estoy convencido de que sí que hay dinero. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde siempre ha estado? ¿Dónde siempre ha estado? ¿Y dónde ha estado siempre? Pues en las manos del gran capital financiero especulativo, en las manos del gran capital, ¿no? Sabéis que en este momento en el Estado español 1.400 personas controlan el 80,5% de lo que son las riquezas y la renta de este país. 1.400 personas. Stiglitz dice de Estados Unidos, el 1% de los norteamericanos tiene lo que el 99% necesita. Posee lo que el 99% necesita. Dice Stiglitz, que sabe lo que dice, fue economista jefe del Banco Mundial, ¿no? Ha sido profesor en la Universidad de Georgetown y premio Nobel de Economía en el 2001, ¿no? Bien, pues ¿dónde está el dinero? Pues donde siempre ha estado, ¿no? Lo siguen poseyendo los que siempre lo han poseído. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un Vicens Navarro, por ejemplo, y Juan Torres también dicen, bueno, una reforma fiscal que sea justa y equitativa y que sea radical, ¿no? Y empieza a plantear alternativas a las medidas que se han tomado. Yo os cito, por ejemplo, algunos trabajillos que podéis mirar, porque algunos de ellos tienen fácil acceso en Internet, ¿no? Algunos tienen fácil acceso en Internet. Por ejemplo, dirá, hombre, se han congelado las pensiones con la finalidad de ahorrar 1.200 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué no se ha revertido? Es decir, ¿por qué no se ha vuelto a subir algo que se bajó, ¿no? ¿Por qué no se ha vuelto a subir aquella bajada del impuesto de sucesiones? Con lo cual, no hubiéramos tenido solo 1.200 millones, sino que hubiéramos tenido 2.552 millones de euros. Entonces, vamos, desde el sentido común y desde un sentido mínimo de equidad y de justicia, vamos, ¿quién puede? Solo un ciego puede decir que no, que por ahí las cosas, bueno, sí, el tema es ese. Y sigue haciendo contrapropuestas a los planteamientos que nos hizo Rajoy y sigue diciendo a cada contrapropuesta de dónde podría salir el dinero. Simplemente, evidentemente, la vía es una vía de reforma fiscal, como iba a decir, y me lo vais a permitir, como Dios manda, ¿no? Bueno.
Segunda dificultad que nos plantean. Sí, pero si ahora nos lanzamos a invertir, estando como estamos, va a aumentar el déficit. Y entonces Stiglitz, que sabe un rato, dice, a ver si os enteráis. Y lo dice con palabras semejantes. Dice, tiene que quedar claro para todos, que no es el déficit lo que ha provocado la recesión, sino que lo que ha provocado la recesión es la falta de empleo, es el paro, y es la falta de empleo lo que ha provocado la recesión. Luego ya veréis por qué cuando os plantee otra mirada. Stiglitz dice, solo creciendo y creando empleo el déficit bajará, pero la austeridad está matando el crecimiento. La austeridad está matando el crecimiento. La tercera dificultad que nos suelen plantear es el peso y la rigidez del Banco Central Europeo, que están presionando a los políticos para que implanten políticas de austeridad, ¿no? El Banco Central Europeo, detrás del cual obviamente está la señora Merkel y está Alemania, ¿no? Ahora, entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe la rigidez alemana? Es cierto que imponiendo políticas de austeridad y de contención del gasto y del déficit, estamos favoreciendo a Alemania, porque estamos garantizando que Alemania pueda cobrar los créditos y, sobre todo, otra cosa, que siga fluyendo dinero a Alemania, donde, aunque ofrezcan un interés más bajo, pero sin embargo en este momento ofrece a los detentadores del capital, les ofrece seguridad, ¿no? Y entonces España mismo ha fluido ya algunos cientos de millones o más, porque eso quién lo sabe, ¿no? Pero bueno, incluso la prensa, que como la prensa debe, también la prensa está a favor del capital, que en este momento no es otro que neoliberal y financiero, ¿no? Pero no se recata en decir que están fluyendo muchos millones de euros del Estado español a Alemania. Bueno, pues es cierto que favorece, pero lo que los entendidos señalan es que Alemania está haciendo un mal diagnóstico. Alemania está obsesionada con su pasado y con que su pasado no vuelva. Nos estamos refiriendo al pasado nazi, ¿no? Y Merkel y compañía tienen la idea de que la hiperinflación fue lo que llevó a Alemania al nazismo. Stiglitz, Krugman y otros dicen no. Lo que llevó a Alemania al nazismo no fue la hiperinflación, fue el desempleo. Fue el desempleo lo que llevó a Alemania al nazismo. Y una vez más insisten que lo que hay que hacer es implementar políticas de crecimiento. Desde Alemania mismo habríais leído en la prensa, como yo, un largo manifiesto de Oeffinger, Habermas, que era de los tres el más conocido, y Nida Rumelin. Ellos, tras analizar la situación y la situación también en los países del sur de Europa, dicen que la única salida va en la línea de una mayor profundización e integración política, económica y social de la Unión Europea. Por tanto, solo una mayor profundización e integración política, económica y social nos sacará de esta. Bien, después de lo dicho,
fácilmente se puede pensar que, hombre, si me ponéis una pistola para que elija entre las dos, obviamente me voy a inclinar por la vía del crecimiento. Pero, no obstante, esta vía presenta algunos interrogantes a corto y medio plazo. Básicamente 3 cuestiones son las que esta vía plantea. En primer lugar, que cuando se habla de crecimiento hay que concretar. Y hay que concretar en base a 3 preguntas. ¿Crecimiento en qué? Se trata de crecimiento en educación, se trata de crecimiento en sanidad, se trata de crecer y enriquecer lo que son prestaciones sociales, etc. Yo ahí me apunto rápido, pero a lo mejor en otros tipos de crecimiento, pues no. ¿Crecimiento en qué? Crecimiento ¿para quién? ¿Para quién? Evidentemente para la mayoría social, y crecimiento cómo, ¿no? En base a qué recursos, de dónde los vamos a sacar, etcétera, etcétera. Luego está en segundo lugar el límite objetivo y material al crecimiento que representa la cuestión ecológica. No voy a entrar más ahí, la apunto y la dejo. Y un tercer aspecto también muy importante, que viene del contexto, de nuestro contexto actual dentro de la Unión Europea. Una unión muy desigual en su composición, muy en gérmenes en su integración, mayormente de los mercados, con buena parte de soberanía, sobre todo en lo económico, cedida, con unas instituciones muy poco democráticas y con un predominio de fuerzas conservadoras. Se suele decir neoconservadoras, pero las fuerzas neoconservadoras son las neoliberales o ultraliberales, ¿no? Pero esa es la composición mayoritaria, en estos momentos va por ahí. Entonces, en este contexto, evidentemente, decir crecimiento es quizás decir excesivamente rápido algo que requiere una cierta ponderación. Y paso a la segunda y última parte, que es hacia un nuevo diagnóstico o una nueva mirada que posibilita un nuevo diagnóstico y del que pueden desprenderse, se desprenden, creo yo. Yo me voy a limitar a señalar eso y lo dejo ahí. En el trabajo que os entregarán o que os han entregado, lo explicito y concreto muchísimo más, ¿no? Bueno, pero cuando se habla de la crisis, la mirada habitual suele plantear como uno de los efectos de la misma la desigualdad. La desigualdad como efecto de la crisis, y efectivamente lo es. Mi pregunta es si la desigualdad es solo eso, es meramente un efecto de la crisis. Si entre causas y efecto no hay una mayor, entre causa y efecto, si no hay una mayor circularidad, quiero decir, si algo que es efecto no puede ser simultáneamente causa. Si determinados efectos causados no pueden ser a su vez causantes. Pues bien, el hecho es que hay un autor, Schweikart, que es profesor de la Universidad de York, que ya hace años, yo creo que en los 90, publicó un libro que, a pesar de ser sobre economía, aquí se editó, yo no lo he visto editado aquí en castellano, en otra editorial, que en una editorial de la Iglesia, en Salter, una colección que llamamos la colección roja, es un libro grueso. Bueno, este es Schweikart. Él distingue entre lo que son causas evidentes de la crisis y causas que llama más profundas de la crisis. Causas evidentes de la crisis, pues la burbuja inmobiliaria, las primas subprime,
los productos bancarios derivados, que luego pues han intoxicado, ¿no?, la banca mundial, etc. Dice, bueno, estos son causas de la crisis. Estas, efectivamente, sí, pero son las causas evidentes. Pero hay causas más profundas de la crisis. ¿Cuáles son esas causas? Y entonces él nos dice, la causa profunda de la crisis es la desigualdad, que dentro de lo que es el discurso dominante resulta algo nuevo apuntarlo así. ¿Dónde ve la causa fundamental de la crisis? La desigualdad. Lo interesante del caso es que tras Baker viene Stiglitz y acaba de publicar un libro en el que ya en su título aparece la desigualdad como causa de la crisis, ¿no? Y estos economistas de nuestro país más conocidos por nosotros, el propio Vicens Navarro, también tiene algunos trabajos donde la desigualdad ya aparece, comienza a aparecer como causa profunda de la crisis. Lo que representa una nueva mirada, ¿no? Una desigualdad, pues, creciente, una desigualdad en aumento, ¿no? Os digo un pequeño dato. Por ejemplo, en 2010 estábamos ya en plena crisis, ¿no? Las 35 mayores empresas del Estado español incrementaron sus beneficios respecto al año 2009 en un 24%. Tuvieron un 24% de incremento del beneficio respecto a el que habían obtenido en el año anterior. Sin embargo, los trabajadores, la clase trabajadora se empobreció un 2% más, ¿no? Los más grandes se enriquecen, los que menos tienen se empobrecen y la brecha se va ensanchando. Zweika, que tiene en un libro que se titula Democracia Económica, en un gráfico muy ilustrativo, señala qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos a partir de 1945. Y entonces hay una... para que lo veáis, el gráfico es muy simple, ¿no? Y yo no puedo dibujar nada, pero tanto como esto, bueno, pero para que lo veáis, el gráfico es así. Entonces dice, la línea de crecimiento desde el año 45 hasta hoy, la línea de crecimiento, la línea de productividad, la productividad ha ido en un crecimiento permanente y por tanto pues pone esta línea, la productividad. Los salarios, que estaría representado por esta otra línea, fueron creciendo hasta 1975. Los europeos dirán que pondrán un poco más tarde, hasta el 89 llegan a decir algunos, ¿no? Bueno, en cualquier caso yo sigo con Zweika. Dice, en Estados Unidos los salarios crecieron hasta el 75 y a partir de 1975 se estancaron. Todos los años los salarios siguieron estancados y últimamente pues han ido decreciendo. Por tanto, la distancia, la desigualdad se ha ido incrementando. En España ha ocurrido 3/4 de lo mismo, coincidan las fechas o no coincidan, pero la brecha se ha ido ensanchando. Claro, el tema es muy importante. ¿Por qué es importante el tema? Porque claro, entonces, teóricamente, si esto es así, bueno, se tenían que haber producido una crisis monumental de superproducción, ¿no? Es decir, ha llegado un momento en que los trabajadores
ya no tienen recursos para comprar aquellos productos que ellos mismos fabrican y producen, ¿no? Y teóricamente se tendría que haber producido, pues vamos, una crisis monumental y sin embargo de 1975 aquí, con esas crisis cíclicas que hemos ido teniendo más o menos cada década, desde el 70, desde la crisis del 70 más o menos cada década, hemos ido teniendo un rebrote de crisis de eso que llamamos cíclica hasta la actual, que creemos que es crisis profunda, general, global, de larga duración, etc., ¿no? Bueno, pues teóricamente se tenía que haber producido una crisis de sobreproducción, que es como suelen ser las crisis de los países ricos. Y sin embargo eso no se ha dado. ¿Por qué? Amigo, aquí entra en juego el capital financiero. El negocio de los bancos, ¿en qué está? En generar deuda, ¿no? Los bancos negocian y se enriquecen haciendo deuda, y a través de la deuda dinero genera dinero, es capitalismo puro y duro, ¿no? Entonces han venido el capital financiero ha venido y les ha dicho a los trabajadores: no te preocupes, ¿para qué necesitas dinero? Para ponerte la dentadura, te la presto. Para llevar a tus hijos a la universidad, te lo presto. ¿Necesitas un coche? Ahí tienes. ¿Quieres actualizar los muebles de tu casa? Ahí tienes. ¿Quieres comprarte un piso? Ahí tienes. ¿Quieres ir a la luna? Es un decir, ¿no? Es decir, lo que os acordáis que antes os decía, no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, lo que pasa es que hemos vivido a crédito. Pero hemos vivido a crédito por este fenómeno, que ha ido creciendo la productividad y sin embargo la distribución en cuanto a la masa salarial ha bajado. Y no solo esto, sino que además, como el capital financiero cada vez más poderoso ha logrado que el Estado cada vez les impusiera menos impuestos a ellos, el capital financiero ha estado prestando también al Estado para que el Estado pues cubriera con unas responsabilidades mínimas que tiene, ¿no? Ha estado prestando también dinero al Estado. Pero claro, y las empresas, cada vez hay menos distinción entre lo que es una empresa, entre lo que es capital productivo y capital financiero. Porque al final, hoy día nadie invierte su propio capital, ¿no? Todo el mundo acude al crédito. Y por otra parte, como las empresas, por aquello de la competitividad, necesitan innovar y la innovación necesita cada vez mayor capitalización, pues de repente las empresas también descubren que el modo más rápido de capitalizar es jugar el juego especulativo, ¿no? Jugar el juego especulativo ¿no? Y entonces Volkswagen juega el juego especulativo en la mesa, pues claro que sí. Claro que sí. Y probablemente sacará más dinero, o habrá sacado más dinero, ahora es posible que no, pero habrá sacado más dinero que fabricando coches, ¿no? Cuando se exportan 5.000 o 20.000 coches y tal, todo ese dinero que queda por ahí volante, ¿dónde va? Pues va a juego especulativo. Eso ya lo explicaban los economistas hace unos cuantos años, ¿no? Por tanto, así están las cosas. Por tanto, hay tres factores que configuran esta situación. Y voy terminando, Hay tres factores que configuran esta situación. Por un lado, un factor social de creciente desigualdad, tanto en la distribución de las rentas como en la distribución de lo que son cargas fiscales e impositivas. Ese es el primer factor que caracteriza esta situación de crisis, una creciente desigualdad. Segundo factor, el factor financiero. El factor financiero, con una gran tendencia a convertirse en financiero especulativo,
por algunas de las cosas que os he dicho. El factor especulativo que evita la crisis de sobreproducción prestando a los trabajadores y, en el caso de la sobreproducción, prestando a los trabajadores y prestando, como os decía, también al Estado. Y el tercer factor importante que caracteriza, bueno, al final en ese juego, ¿qué pasa? Y eso ya, los datos también, me parece que en la conferencia por escrita os lo pongo, que claro, si yo ingreso como depósito 1 y presto, pongamos por caso unos 50, unos 75, pues al final voy a ir generando ahí un agujero que a ver cómo salgo, ¿no? Después. Al final se presta más de lo que los bancos han prestado mucho más de lo que ingresaban como depósito. Y finalmente un factor político, este es muy importante, porque esto se ha estudiado poco e incluso los propios expertos que van en esta dirección, a mí me ha sorprendido mucho que aluden a democracia restringida, que es de lo que voy a hablar, pero no lo desarrollan, cuando este es un elemento que ya aparece en 1971. Desde 1971, los neoconservadores en Estados Unidos, que de algún modo estaban con el Partido Republicano, con los trilaterales, que estaban con el Partido Demócrata, se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo porque están preocupados por la crisis de los 70 y 71, acordaros, ¿no? La no convertibilidad del dólar en oro, la crisis del petróleo, después todo eso, estaban preocupados. Y hacen un diagnóstico de la crisis y dicen, no, pero la causa de la crisis no está en la economía, la causa de la crisis está en la política. Y dicen, literal, y lo dice Huntington, que es el autor del Choque de Civilizaciones, es un representante típico del neoliberalismo, ¿no? Un intelectual típico del neoliberalismo. Pues en el informe sobre la democracia de 1971, para ver cómo salían de la crisis aquella, dice, las democracias de participación ampliada no posibilitan el normal funcionamiento del sistema. Se está refiriendo al sistema económico. ¿Qué quiere decir? Que la democracia es un palo en la rueda del capitalismo. Eso es lo que está diciendo. Lo dice con unas palabras muy finas, pero es lo que está diciendo. Y por eso la salida que ellos plantean es democracias restringidas, concentradas y autoritarias. Y son los modelos, o es la deriva que la democracia llamada occidental ha ido tomando desde 1971 hasta desembocar en el momento actual en el que todo el mundo nos quejamos de que la economía se ha impuesto a la política. Y yo digo, claro, es que no os habéis dado cuenta o no nos hemos dado cuenta, pero es que ya veníamos así desde el 71, porque eso está escrito. Eso está escrito. Evidentemente, y en esas estamos, Ahora bien, y este es el final, si esto es así, entonces para mí se perfilan cuando, si alguien me pregunta, entonces ¿qué pasa? ¿Que no hay alternativa? No es mi tema, es tema del curso de lo que vendrá después, pero yo digo, bueno, alternativa o salida en camino de ser alternativa, pero salida efectiva a la crisis, aunque me habléis de reformas, hay reformas por las que yo estoy, porque supone una situación un poco más justa y un poco más equitativa. ¿Y cómo yo no voy a estar de acuerdo con eso? Pues claro que sí, siempre y cuando sean reformas que abren camino, y hay reformas que abren camino. Pero ¿para qué abran camino hacia propuestas que sean verdaderamente alternativas si el momento actual se caracteriza por estos tres pilares: desigualdad en la distribución de la renta y en la imposición de cargas, ¿no? Sistema financiero especulativo y recorte de la democracia
representará una salida a lo que está pasando, a la crisis económica. Fijaos que estoy hablando de la crisis económica. Toda medida que implique mayor justicia y equidad. Toda medida que implique mayor justicia y equidad va a ir por ahí. Y si hablamos de imposición desigual de la renta, etcétera, todo lo que implique reforma fiscal y creación de banca pública, etcétera, todo eso por ahí, todo eso representa vía de salida. Es vía de salida todo lo que implique control, regulación de los mercados financieros, incluso yo diría todo lo que implique exclusión del mercado financiero especulativo y aún exclusión del mercado financiero a secas, para mí, no exclusión del mercado de bienes y servicios, pero sí del mercado financiero a secas en el caso de que se pudiera constituir una banca pública de inversión, etc. Y en tercer lugar, todo lo que implique mayor democracia. Y mayor democracia, a la postre, ¿qué significa? Participación y control. Ampliar el campo de la participación y del control de la sociedad, todo eso implica abrir vías de salida a la crisis actual. Cuando la señora Barcina dice: ¿y por qué no reducimos el número de parlamentarios en Navarra? Pues de eso se trata, eso es lo que yo os quería decir. Democracias cada vez más concentradas, restringidas y autoritarias, a menor representación, democracia más concentrada. Pero si eso está estudiado, si no es que a la señora Barcina se le haya ocurrido, eso, os lo digo, viene a partir de 1971, el informe sobre la democracia. Y es uno de los pilares de apoyo del neoliberalismo que nos ha traído a esta crisis. Bien, yo ahí me quedo. Muy bien. A ver, preguntas, hacemos un turno y después las contestas. Si puedo. Si puedo. Sí. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Me ha gustado mucho tu exposición y quería hacer una pequeña reflexión, un poco respuesta sobre lo que has comentado de cómo nos colocamos el Estado español en situación de país deudor, país acreedor, que es Alemania, sobre España, ¿no? Con las políticas de austeridad que se están imponiendo desde la Unión Europea, que está presionando fundamentalmente a Alemania, está claro que se está restringiendo mucho lo que es nuestra economía. El otro día el expresidente González dijo que para pagar la deuda pública que tiene España tendríamos que estar trabajando en toda la población activa gratis durante 4 años para pagar eso. Como eso es imposible, pues eso nos llevaría a estar hipotecados durante 20 años o más. Entonces, claro, Alemania lo que quiere es cobrar cuanto antes mejor. Pero en ese panorama de estar a un plazo muy largo, porque bueno, quizá deberían plantearse el favorecer una política de crecimiento en España, combinada con lo que decías tú antes, ¿no? Con un plan de austeridad bien estudiado, para a lo mejor dar una mayor solvencia a este país, pero parece ser que no quieren correr ese riesgo, ¿no? Y no se fían de nosotros porque dicen que no somos competitivos. Difícilmente podemos ser competitivos, por ejemplo, cuando estamos importando la energía de Francia al doble del coste que Alemania. La luz nos cuesta el doble, ¿no? Para hacer un bien de consumo que nos cuesta el doble, pues ya el punto de partida no nos hace ser competitivos. A lo mejor habría margen para aumentar los salarios, tal como tú has puesto ahí, ¿no? Que también lo has jalado el crédito fácil con los salarios, ¿no? A lo mejor
deberían plantearse fiarse de los otros, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ignacio. Sí, yo quería hacer una puntualización sobre lo de Alemania, ¿no? Me parece que Alemania tiene el dinero y es que lo reparte, ¿no? Alemania tiene el dinero, también España tiene, toda la gente tiene más metido. Fundamentalmente Alemania tiene más porque es más grande y tiene más, en el reparto le toca poner más. De Alemania ocurre una cosa que se dice poco. Alemania tiene una deuda muy grande derivado con la unificación de la Alemania del Este. Tuvo que pedir un crédito muy grande al Fondo Europeo. Entonces, claro, lo que tiene miedo Alemania realmente no es que España no le devuelva, es que, claro, para aumentar el consumo tienen que dar a la churrera, tienen que hacer más euros para que los euros circulen. Entonces, si circulan más, va a subir más la inflación. Lo que tiene realmente Alemania miedo es a la inflación. Que tenga que devolver los euros que está pagando por la unificación, porque fue, bueno, si conocéis a algún alemán os dirá, ¿no? que fue una burrada que un marco de allí que no valía para comprar nada, valía lo mismo que un marco de aquí, ¿no? La gente tenía marcos, pero, qué sé yo, para comprar una barra de pan igual necesitaba 6 o 7 marcos, ¿no? Que cuando en Alemania esos marcos podías comprar mucho más, pero la unificación la hicieron así. Europa puso un pastizal para eso porque políticamente interesaba, era una cuña que le metían a la URSS, ¿no? Con esto. Entonces, lo que realmente tiene miedo a Alemania no es que no le devuelvan el dinero, es que para que haya más fluidez de euros tiene que dar la churrera. Lo que Estados Unidos, ¿qué hizo con el dólar? Con la recesión. En vez de eso dijo, aquí le damos a la máquina, hacemos dólares y venga, y tira de ahí. ¿Y te crees que no lo sigue haciendo? Estados Unidos ¿Qué sí. está pagando? Estados Unidos sí que lo hace. Alemania yo creo que no le interesa hacerlo porque entonces sube la inflación. Y la inflación la tienen controlada, claro. Lo que no puede pagar Alemania, vamos a imaginar... La inflación ha estado desde el principio. Y cuando se creó la moneda única, ¿cómo se estableció el valor de la moneda única? ¿El euro español valía como el euro alemán? No, era el marco el que le impuso. Era el marco que dijo, bueno, el euro vale lo que vale el marco ahora, pero a la vez tenía los marcos de la Alemania del Este que valían lo mismo que esto, y eso era mentira. El marco del Este valía como la peseta, o quizá menos, pero claro, ahí tiene un agujero con la unificación de Alemania muy grande, y la estamos pagando nosotros. Como gran parte de la crisis de Estados Unidos, la estamos pagando en Europa. Y yo creo que lo fundamental ahora es el tema de la inflación. Claro, ¿por qué? Pues porque los intereses, los que tenemos una hipoteca, sabemos cómo funciona, ¿no? Con el famoso Euribor. Si como suba eso, nos meten a la ruina. Como suba el Euribor, pues Alemania va a tener que pagar mucho más. Pero hay una realidad. España es imposible que pueda pagar la deuda. Siempre se decía, cuando Argentina, cuando los países de América Latina y tal estaban consiguiendo dinero a intereses del 6-7%, se decía que era inviable, que eso no se podía pagar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que España va a poder? Si todas las emisiones de dinero se están pagando rondando el 6%, es imposible. España no puede crecer al ritmo de 6%, si es igual. Si esto no tiene salida. Yo creo que lo que hay que hacer es algo nuevo. No ¿Alguna pregunta más o alguna opinión? Yo quería decir el punto de la política fiscal, de si hay un déficit presupuestario y de la deuda pública, el funcionamiento. O sea, el déficit tiene dos patas, los ingresos y los gastos. Los gastos están por encima de los ingresos. ¿Los ingresos de dónde vienen? De los impuestos, es decir, el fraude fiscal. Los paraísos fiscales. Mientras no haya a nivel mundial un acuerdo de eliminación de los paraísos fiscales, que es el campo de aterrizaje de todo el dinero de la droga, de armamentos, de negocios, de todo índole, pues yo creo que la situación pues está que no tiene salida. Hay 70.000 millones
euros anuales de falle fiscal, 70.000 millones anuales. Entonces, paraísos fiscales. Mariano. Guillermo, comentaste un poquito del fracaso neoliberal entendido desde el aspecto político y económico, ideológico y económico. Y económico siempre lo que yo creo que siempre está peleando. El fracaso es que no te he entendido. El fracaso del neoliberalismo, desde la perspectiva económica y desde la perspectiva ideológica o política. Y lo primero sí que está claro, viene siendo claro desde hace tiempo. Lo segundo, a mí me parece que ideológicamente todavía le quedan patas. En algunos argumentos que tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, con esa gran, por lo menos difícil de desmontar. La gran mentira que menciono más, no hay dinero. ¿Cómo manejan ese asunto? O sea, la gente llega a asumir que efectivamente no hay dinero, que no hay dinero en las autonomías, diputaciones, ayuntamientos, que hay que apretarse el cinturón. Y lo dice más o menos de una manera convencida. El papel de los medios de comunicación que juegan todo eso, ¿no? Y lógicamente yo creo que también penetran fuerte por ahí. Y allí luego, pues, con relación a la democracia o a la política que tú comentabas, se está haciendo de manera más natural la democracia restringida, o sea, la no participación en los eventos, pues es cada vez más normalizada, producto de que no hay dinero, de que no se puede restringir, los políticos son como son, la política es lo que es. Yo lo veo muy complicado. Todo eso que se oye por la calle, yo creo que eso está con fuerza todavía. Hay un punto sobre el que yo, si me vais a permitir, no respondo a lo que he planteado, porque además pues salen posiciones que yo no tengo por qué rebatir, son opiniones tan válidas como lo que yo he expresado aquí. O sea. Pero ahí sí quería decir que yo considero que la política hoy, si siempre es necesaria, hoy más que nunca, la política, ¿no? Porque justamente pues, es por ahí por donde fallamos, que no tenemos la impresión de que no hay condiciones, digamos, subjetivas, ¿no? Lo que antes decíamos, las condiciones subjetivas no están dadas. Bueno, hay otras cosas también, ¿no? que nos fallan. Hoy se publicaba un dato que, al parecer, en el Estado español, pues hay no sé qué porcentaje, decían, altísimo, un 70% o 60 y tantos % que ponen como tercer problema la clase política, ¿no? El tercer problema. Bueno, pues yo pienso que hoy la política es más necesaria que nunca. Evidentemente, la política necesita cambios profundos en cuanto al enfoque y en cuanto a sus agentes, ¿no? En este país. Pero bueno, yo sí quería subrayar que el papel de la política me parece decisivo y que es un arma, efectivamente, como decía Mariano, es un arma del neoliberalismo, el ganar adeptos a esta mentalidad, ¿no? De que, bueno, los políticos son todos unos corruptos, en fin, etcétera, etcétera. ¿Más preguntas o más opiniones? Sí, yo creo que el sistema financiero en sí se ha convertido en una industria de hacer dinero. O sea, ya no es como la banca clásica, que podías tener 100 y prestar a lo mejor 90 o 150 o 200. Esto ya se ha convertido en que tienes uno y puedes prestar 100, 200. Claro, esto en sí genera dinero. Luego dicen, y aquí la pregunta sería, ¿quién tiene más culpa? ¿El que pide prestado o el que presta sabiendo que es un negocio, es una ruina, ¿no? Porque claro, si tú no tienes más que uno en el banco y prestas 100, tu negocio no es viable. Entonces, yo por otra parte creo que este sistema,
a los países emergentes les va a pasar exactamente lo mismo. Estos países que están creciendo al 10, al 8, van a empezar a prestarles y a la larga pues les vendrá el mismo palo que a nosotros, ¿no? Lo que en definitiva quiero decir que este sistema no es viable, ¿no? El sistema neoliberal ha hecho crack. Y desde luego podrán vivir unos pocos aprovechándose del sufrimiento de todos los demás, ¿no? Podrán vivir unos pocos, incluso se podrá volver a épocas anteriores en las que vaya muriendo gente pues por falta de atención médica, por falta de recursos económicos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto está quebrado. Creo que la política tiene que hacer leyes, porque no se hacen leyes, se van todos por ahí a hacer leyes, y la democracia tiene que hacer leyes para que estos excesos se paguen, y se paguen como los paga cualquier ciudadano. Termino. Kaiser, ese periodista experto en materia económica y tal, tiene publicado un libro que lo titula así, Indecentes. A mí cosas como las que se le ocurre decir, ya sé que no, como las que se le ha podido ocurrir decir a Gonzalo, teníamos que estar trabajando no sé cuántos años para pagar la deuda. ¿Y por qué? Si la deuda es una vez. Es que además de cínico, me parece indecente, me parecen mucho más indecentes algunos banqueros y especuladores y tal, ¿no? Pero es que hay una verdadera indecencia. O sea, tendríamos que interiorizar la conciencia de que hay que decir, tenemos que decir no. Yo ya sé que es muy difícil, pero hay que decir no, porque por mucho que nos quieran argumentar, es que lo que nos están planteando es una verdadera indecencia inaceptable desde cualquier punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué salida tiene eso? Pues a lo mejor es el único modo de encontrar una salida distinta. Mientras no digamos que no, nos van a ir tirando el ramal, ¿no? Bien, pues gracias a todos por vuestra asistencia, y el próximo día os recordamos de que el próximo taller y la ponencia será el 12 y el 13 de noviembre bajo el título Impacto de la crisis y de las políticas en Navarra, valoración global y sintética de los resultados del primer informe elaborado en Navarra, a cargo de Fidel Laparra. Podéis encontrar ese informe en un archivo PDF con el nombre de Ciparais en la web de la Fundación, por si queréis. ¿En qué? ¿Cómo has dicho el nombre? Ciparais, bueno, es el organismo que lo ha hecho. El nombre ahora no me acuerdo exactamente cuál es el título del texto, pero vaya, que no tiene pérdida. Donde pone bibliografía, entráis en la pestaña de bibliografía y ahí está. Que tenga problema para entrar con esto, también a través de Google, simplemente poniendo Fundación Acción Solidaria Tudela, prácticamente entra en el segundo lugar, para que sepáis. Otra cosa, el que tenga acceso a Internet, por favor, que lo recoja de Internet, y el que no lo tenga, que coja el documento. ¿De acuerdo? Y lo mismo también podéis recoger el programa de Africa. Muchas gracias a todos y buenas noches.